¿Qué es un contrato leasing? Básicamente es una figura de amplia utilización en el sistema financiero en el cual se da para la adquisición de bienes, inmuebles y vehículos y maquinaria sin la necesidad de comprar estos bienes. Hay muchos tipos de contratos leasing, sin embargo, se van a explicar aquí 4, que es el leasing financiero, el operativo, el leasing de infraestructura o el leaseback. Pero primero vamos a hablar sobre qué condiciones hay para sacar un contrato leasing. Las principales son, primero, que el monto a pagar por la opción de compra sea significativamente inferior al valor del mercado del bien que tendría en ese momento. Segundo, que se transfiera la propiedad del bien al arrendatario al término del contrato. Tercero, que el valor actual de las cuotas de arrendamiento corresponda a una proporción significativa del precio del mercado del bien al inicio del contrato, más o menos un 90%. Y cuarto, que el contrato cubre una parte importante y significativa de la vida útil del bien arrendado, el 75% o más. Ahora sí, el leasing financiero básicamente es un contrato en el cual se incluye la compra del bien inmueble al que se está refiriendo el contrato. La diferencia con el leasing operativo es que en el operativo no se incluye opción de compra, solamente opción de arrendamiento. El leaseback es una figura que consiste en vender un activo y seguidamente arrendarlo nuevamente a quien se lo compró. Esto es válido tanto en el arrendamiento financiero como en el arrendamiento operativo. Y finalmente, el leasing de infraestructura es una modalidad de leasing cuya finalidad es la de desarrollar proyectos de infraestructura en los sectores de transporte, energía, telecomunicaciones, agua potable, saneamiento básico y proyectos ambientales. Para hablar de efectos tributarios hay que tener en cuenta 4 puntos importantes. En primer lugar vamos a hablar de los impuestos y las retenciones, de segundo lugar vamos a hablar de los costos, de tercero las deducciones y de cuarto los beneficios o ventajas que trae tener este tipo de contratos. En primer lugar vamos a hablar de impuestos y retenciones. Así que de impuestos vamos a tener el IVA, el cual se va a causar sobre el abono del capital y no sobre el canon de arrendamiento. Y la retención de la fuente, en el que el abono a capital va a tener retención por compra de activos fijos o de compras y los intereses se aplican a la retención por rendimientos financieros. Esto lo va a pagar en su totalidad el arrendador a menos de que haya un acuerdo en el que se diga que el arrendatario es el que lo va a pagar. En segundo lugar vamos a hablar de los costos. Aquí vamos a tener un costo fiscal, el cual va a ser igual al total de los pagos que han sido realizados por el arrendatario. En este caso corresponde a la amortización del capital. En tercero vamos a hablar de las deducciones. Existen 2 tipos de deducciones, la deducción al canon de arrendamiento y la deducción por depreciación en el arrendamiento financiero. Para el canon de arrendamiento hay que tener en cuenta de que, como ya hablábamos anteriormente, este contrato se va a dividir en 2 partes, en el abono al capital y en el interés. Este abono al capital no puede tomarse en cuenta como un costo o un gasto y solamente se va a disminuir en el pasivo. Y el interés, o en este caso puede ser un costo financiero, sí se puede deducir, pero por concepto de interés y no de arrendamiento. Entonces sería una deducción por intereses. Esto está en el artículo 117 del Estatuto Tributario. Mientras que la depreciación en el arrendamiento financiero va a ser la depreciación del activo que va a ser deducible para el arrendatario. Esto va a ser bajo las mismas normas de un activo cualquiera. Así que vamos a tener los beneficios. Los beneficios o ventajas que trae este tipo de contratos es que el arrendatario, al no ser dueño, no le genera un impuesto. Como le decíamos anteriormente, los impuestos y las retenciones van a ser pagadas por el arrendador. También que el periodo de financiación va a ser igual al de la vida útil de este activo. Y también de que no se requieren ningún tipo de garantías para este. Muy buenos días, señorita Melanie. Buenos días, Ana María. Primeramente, bienvenida a nuestro despacho. Me gustaría exponerte un poquito de nuestro despacho. Nuestro despacho está facultado para resolver cualquier consulta escrita que se formule sobre la interpretación o aplicación de las normas tributarias. Una vez expuesto esto, me gustaría preguntarte cuál es el motivo de tu consulta. Bueno, Melanie, muchísimas gracias por recibirme en tu despacho el día de hoy. El motivo de mi consulta es porque una empresa llamada Luma en el año 2020 constituyó un leasing financiero con una entidad bancaria sobre un lote de terreno, ¿sí? Esta empresa incumplió con el contrato, por lo cual decidió ceder a nuestra empresa llamada WUC
el derecho de opción de compra, la cual fue aceptada previamente por la entidad bancaria. La empresa Luma, en el contrato de cesión de opción de derechos, nos autorizó a nosotros a pagar a la entidad bancaria las cuotas vencidas, además del valor de la opción de compra. De igual manera, autorizó a pagar a su nombre los impuestos y los gastos notariales. La cesión de opción de compra se pactó por 2.000 millones de pesos. Nuestra empresa, a nombre de Luma, cancela cuotas vencidas por 800 millones. El banco, mediante la escritura pública, transfirió el lote a nuestra empresa por 500 millones, que es el valor de la opción de compra que pactamos anteriormente. Además, nuestra empresa paga a nombre de Luma impuestos por 100 millones y además le cancelamos 600 millones para completar esos 2.000 que fueron el valor pactado. Ahora, la cuestión radica en que no sabemos cuál es la retención en la fuente que debe practicar nuestra empresa a la empresa Luma por los 1.500 que no quedaron en la escritura. Ok, Ana María, comprendo. Bueno, primero necesito aclararte que el contrato es una fuente de obligaciones y el valor pactado como prestación entre Luma y tu empresa, que es la que paga o abona por aquel derecho que adquiere, si constituye un ingreso que incremente tu patrimonio, será objeto de retención en la fuente. Sin embargo, esta presenta una particularidad frente al derecho que se cedió, como quien quiera desde el punto de vista del contrato de leasing. Ok. Entonces esto, pues para efectos tributarios, la opción de compra supone para el locatario, o sea, la empresa que lo tiene en ese momento, un derecho a ejercerla. Sí, pero ¿qué pasa? Solo en las condiciones que inicialmente se pactó con la entidad financiera y a su vez se adquiere la obligación de pagar al final del contrato el precio que previamente se había convenido, que se debe y por tanto pues constituye para el que lo cedió un pasivo. Ok. Entonces, pues entiendo que esto supondría una cesión de derecho y un crédito al mismo tiempo, ¿verdad? Exactamente. Esto implica que el cesionario debe pagar el valor de la acción de compra a la entidad financiera y Luma, por su parte, pues va a recibir como ingreso el valor que acuerde con tu empresa, pues con la contraprestación según se establezca en el contrato. Ok. Entonces, frente al ingreso que recibe esa empresa Luma y la retención en la fuente que tiene lugar, su práctica corresponde a quien efectúa el pago, ¿verdad? Sí, en este caso el cesionario, a menos que Luma sea un agente autoterretenedor, que ya la norma tributaria nos dice que tiene un manejo diferente. Ok. Muchísimas gracias, Melanie. En realidad me resolviste mi duda y fue muy útil esta sesión el día de hoy. No, con todo gusto, Ana María. Espero volverte a ver en una próxima sesión y que tengas una buena tarde. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego.